Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos un tipo de interrupciones denominado Timer Interrupts, interrupciones por temporizador, y son útiles para realizar con precisión tareas basadas en tiempo, como si pusiéramos una alarma en nuestro reloj despertador a una determinada hora. El microcontrolador de Arduino para sus modelos de placas clásicas es el Atmega 328P. En el capítulo 21 analizamos las llamadas interrupciones externas o por hardware. Un evento genera una interrupción que el microcontrolador atiende de inmediato, realiza una tarea y luego continúa con el normal flujo del programa principal. Arduino Uno dispone de un total de 3 temporizadores. Utilizaré el término en inglés timer por una cuestión de que encontrarás información expresado de esa manera y de hecho veremos la hoja de datos del microcontrolador. Entonces estos 3 timers llevan los nombres de timer 0, timer 1 y timer 2. El timer no es más que un contador de pulsos, los pulsos que genera el reloj al cual opera el microcontrolador. Por ejemplo, 16 MHz, aunque claro, este valor puede ser de por ejemplo 8 MHz si trabajamos con los modelos a 3,3 volts, donde la velocidad de reloj se reduce a la mitad. Para todos los ejemplos usaremos una base de 16 MHz. Una pieza importante que se encuentra entre el reloj y el timer es el denominado prescaler o preescalador. Lo que hace es dividir los pulsos de reloj por un valor predefinido, que puede ser de 8, 64, 256, cuestión que veremos un poco más adelante. Entonces, si la frecuencia de reloj es de 16 MHz, el periodo de la señal es la inversa de la frecuencia, 1 dividido 16 millones. Eso nos da un valor de 62,5 nanosegundos. Entonces, si tenemos un prescaler de 64, el pulso será 64 veces más grande, de 4000 nanosegundos, o lo que es lo mismo, de 4 microsegundos. Así que nuestro timer incrementa su valor cada 4 microsegundos. Ahora las particularidades de cada timer. Los timers 0 y 2 son de 8 bits, así que pueden contar de 0 a 255 en decimal. El timer 1 se diferencia en ser de 16 bits, con lo cual puede contar de 0 a 65.535. Te preguntarás qué sucede cuando llega al valor máximo y hay dos comportamientos programables. Puede volver nuevamente a 0 o comenzar a decrementar la cuenta. Por ejemplo, en uno de 8 bits, luego de 255, puede volver a 0 y comenzar nuevamente, o decrementar a 254, luego 253, etc. Cada timer tiene la capacidad de generar una o más tipos de interrupciones. Los tipos de interrupciones son las siguientes. Compare match, cuando el timer llega a un valor definido por nuestra parte. Por ejemplo, 200. Entonces, por ejemplo, si el timer 0 llega a 200, la comparación es verdadera y esto genera la interrupción. Overflow, traducido por desborde, significa que la interrupción se genera luego de que el timer llega a su valor máximo y pasa a 0. Para uno de 8 bits sería cuando llega a 255, entonces allí genera la interrupción. El último tipo de interrupción está disponible solo en el timer 1 de 16 bits para el modelo de Arduino Uno y los microcontroladores basados en Atmega 328P y es el denominado Input Capture Interrupt. Sería algo así como captura de la entrada de interrupción donde el timer puede almacenar su valor en un registro especial cuando ocurre una interrupción externa por hardware. Los registros de control llevan la denominación TCCR por Timer Counter Control Register y existen el A y el B para cada uno de los timers. Por ejemplo, para el timer 1 los registros serán TCCR1A y TCCR1B. El registro A se utiliza para el control por PWM, que para no complicar no estaremos utilizando, pero lo debemos establecer luego en programación con un valor de todos ceros, ya que por defecto Arduino en el arranque los establece en 1.
Entonces nos centraremos en el registro B, que permite establecer mediante los 3 bits menos significativos si usaremos un prescaler, si el mismo será para dividir por 8, 64, 256 o 1024, como también otras opciones. En la siguiente tabla se muestran los bits denominados CS12, CS11 y CS10, tomado de la hoja de datos del Atmega 328P. En programación para establecer el prescaler con los 3 bits del timer 1, usaremos la siguiente sentencia: tccr1b OR igual B 00000100. Lo que hacemos es aplicar una operación a nivel de bits con este carácter que aquí resalto, es el pipe o tubería, equivale a la operación lógica OR. Para entender mejor, veamos la representación de la compuerta lógica OR. Tiene dos entradas, A y B, y una salida Q. Aquí se encuentra la denominada tabla de verdad. Todas las compuertas lógicas tienen una y nos permite entender el valor de la salida en función de la entrada. Como tenemos solo 2 bits, la cantidad máxima de posibles combinaciones es 4 y son estas de aquí, 00, 01, 10 y 11. Nosotros aplicaremos la operación en software, pero este método de explicación es útil para entender su funcionamiento. OR se traduce literalmente a O, la letra O. Entonces la idea es que la salida Q sea la operación O entre las entradas A y B. Si A o B tienen un valor de 1, la salida Q vale 1. Esa es la lógica, muy simple. Entonces veamos las posibles 4 combinaciones. Aquí A tiene un valor de 0, B también tiene un valor de 0. Entonces te pregunto, ¿cuál es el valor de la salida Q? Muy simple, recordamos que para que la salida tenga un valor de 1, A o B tienen que valer 1. A es 0, B también es 0, con lo cual no se cumple que A o B sean 1. Por eso la salida Q es 0. Veamos en el caso que A vale 0 y B vale 1. Nuevamente preguntamos si A o B valen 1. La salida es 1 y ahora sí se cumple. Basta con que una de las dos entradas valga 1 para que la salida sea 1. Misma cuestión con A en 1 y B en 0. La salida Q también es 1. Por último, ¿qué sucede si ambas entradas A y B valen 1? También se cumple la condición, entonces Q vale 1. Y de esa manera se completa la tabla de verdad. La salida será 1 cuando una o ambas entradas sean 1. Lo que me interesa que quede en conclusión es que cuando aplicamos en programación el operador lógico OR, que es a nivel de bits, si deseamos que un bit no cambie su valor original, aplicamos un 0. Si deseamos forzar un bit a un valor de 1, entonces aplicamos un 1. Genial. Para hacer un ejemplo práctico, supongamos que deseamos generar una interrupción cada medio segundo, 500 milisegundos. Y para verificar que enciende el LED incorporado de la placa. La idea es incorporar todos los conceptos vistos, entonces recordarás que el reloj de 16 MHz equivale a un periodo de 62,5 nanosegundos y debemos contar un total de 5 millones de nanosegundos, 500 milisegundos pasados a nanosegundos. Así que 5 millones dividido 62,5 nos da 80.000. El número es muy grande. El timer 1 de 16 bits puede contar hasta 65.535. Entonces aplicaremos un prescaler de 256. Eso significa que al timer 1 llegará un pulso cada 256 pulsos de reloj. La frecuencia será de 62,5 kHz, o lo que es lo mismo, un periodo de 16 microsegundos. Para hacer fácil la división, pasemos 500 milisegundos a microsegundos. Serán 500.000 microsegundos. Y lo dividimos por 16 microsegundos. El valor final es de 31.250. Así que nuestro timer 1 deberá contar hasta 31.250, que se encuentra perfectamente bien en el rango que puede contar. Se puede apreciar cómo el prescaler es de suma importancia para contar tiempos, entre comillas, largos.
Este valor calculado de 31.250 debemos almacenarlo en un registro para que compare con el timer 1 y cuando la comparación sea verdadero, en definitiva que contó hasta 31.250, generar la interrupción. Pero antes hay que activar la interrupción por comparación, que como vimos antes, hay varios tipos de interrupciones, y el registro que permite establecerlo es el denominado TIMSK, Timer Interrupt Mask Register. Como usaremos el timer 1, el registro será el TIMSK1. Como se puede ver en esta tabla de la hoja de datos, los bits 1 y 2 son los que permiten indicar los registros en donde se almacenará el valor a comparar. Así que lo que hacemos es decirle que debe comparar con otro registro, el OCI E1A, y en el mismo luego cargamos el 31.250 que calculamos antes. Bien, si estás un poco mareado, no te preocupes y no es fácil de digerir de una sola vez, así que vamos al código donde creo quedará un poco más claro el tema y la secuencia correcta para establecer todos los registros. El programa es de encender y apagar el LED integrado de la placa a intervalos de medio segundo. Como verás es bastante corto y la mayor parte se encuentra en el setup. Primero establecemos con pin mode al pin 13 como salida output, donde se encuentra conectado el LED incorporado de la placa. Luego la función noInterrupts la invocamos para detener las interrupciones. Como justamente estaremos estableciendo valores en registros que tienen impacto directo en las interrupciones, las detenemos momentáneamente y luego las volveremos a habilitar al final del setup. Colocamos al registro TCCR1A en 0, todos sus 8 bits en 0. El acto de colocar un registro todo en 0 también se lo denomina reset. Y haremos lo mismo con el TCCR1B. Es momento de establecer el prescaler a 256, que como vimos, y aquí traigo a pantalla la tabla para recordar, el bit CS12 en 1, el resto queda en 0. Y con la operación OR del pipe o tubería establecemos ese único bit del registro. Ahora debemos establecer en 1 el bit número 1 del registro TIMSK1, que es el que habilita la interrupción por comparación y establece el registro OCR1A en donde se almacena el número a comparar. Y a continuación justamente cargamos en dicho registro OCR1A el valor de 31.250, que es el que calculamos nos brindará una interrupción cada 500 milisegundos. La última línea del setup será volver a habilitar las interrupciones que ya hemos establecido todos los valores necesarios con la función interrupts. El loop se declara, pero verás que no hay contenido y efectivamente para este caso de ejemplo no necesitamos código aquí. Cuando llegue la interrupción hace una llamada a una función ISR por las siglas de Interrupt Service Routine. En definitiva, llega a esta función para ejecutar el código que le indiquemos. A diferencia del capítulo 21, no podemos asignar cualquier nombre a la función. Como utilizamos el timer 1, tendrá este nombre, timer1-compa-vect. La primera tarea es colocar en 0 el contenido del timer con tcnt igual a 0. Este registro estuvo contando todo el tiempo hasta llegar a 31.250. Como ese evento acaba de ocurrir, lo ponemos a 0 para que luego comience a contar desde 0 la próxima vez. Finalmente, la acción que tomaremos es la de encender o apagar el LED incorporado. Con el Digital Write le indicamos el pin 13 y que el estado lo tome de la lectura del propio pin con Digital Read. Y con el signo de admiración delante lo invertimos. En definitiva, si lee low es porque está apagado. Con el signo de admiración invertimos a high y ese valor se aplica al Digital Write. Y mismo proceso si se encontraba el LED encendido. Invertimos el valor y aplicamos con Digital Write. Ya lo hemos utilizado este método en varias oportunidades. Y ese es todo el programa. Establecemos el timer 1 para que genere una interrupción cada 500 milisegundos y encendemos o apagamos el LED incorporado, todo de manera independiente de cualquier otro código que podríamos tener en el loop, que aquí está vacío
para ejemplificar que justamente corre todo de manera independiente. Vamos a verificar y subir el programa. Y como no podía ser de otra manera, podemos comprobar el funcionamiento, simple pero que requirió de una buena cantidad de conceptos para proyectos más complejos a futuro. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.